Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparaos un cafecito o acomodaos, porque vamos a hablar de un tema que sé que os encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé que muchos de vosotros estáis ansiosos por saber qué piensa Hande sobre Kerem después de todo este tiempo. Así que sin más rodeos vamos a sumergirnos en los rumores, las declaraciones y los posibles sentimientos que todavía podrían existir entre estas dos superestrellas turcas. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, noticias de series y películas turcas y mucho más. ¡Vamos allá! La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido objeto de fascinación para sus fans y los medios de comunicación. Desde su explosiva química en la exitosa serie Sen Kalkam, la química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación amorosa real que cautivó al mundo entero. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, compartiendo momentos especiales en redes sociales y acaparando portadas de revistas. Sin embargo, como todas las historias de amor, la suya también llegó a su fin. La noticia de su separación causó una gran conmoción entre sus fans, quienes aún mantenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Desde entonces ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y proyectos publicitarios que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem Bürsin también ha seguido trabajando arduamente, participando en producciones internacionales y expandiendo su carrera más allá de las fronteras turcas. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué piensa Hande Erçel realmente de Kerem Bürsin hoy en día? ¿Existe algún resentimiento, añoranza o simple amistad entre ellos? A pesar de que ambos han sido muy discretos al respecto, a lo largo del tiempo han surgido algunos indicios y declaraciones que nos permiten hacernos una idea de la situación actual. Es importante recordar que la información que tenemos es limitada y se basa principalmente en lo que se publica en los medios y en las redes sociales. A menudo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad, por lo que debemos tomar todo con pinzas y evitar sacar conclusiones precipitadas. Dicho esto, vamos a analizar algunos de los puntos clave que nos pueden ayudar a entender qué piensa Hande sobre Kerem. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde su separación. El tiempo es un gran sanador y puede ayudar a las personas a superar el dolor y la decepción. Es posible que con el paso de los meses, Hande haya logrado procesar sus sentimientos y mirar hacia el futuro con optimismo. La perspectiva que da el tiempo es crucial. Lo que en un principio parece insuperable con el tiempo se suaviza, se redefine y, en muchos casos, se comprende mejor. Hande, siendo una figura pública sometida a un escrutinio constante, seguramente ha tenido que desarrollar mecanismos de afrontamiento para lidiar con la presión mediática y con sus propias emociones. Es plausible que haya utilizado este tiempo para reflexionar sobre la relación, aprender de la experiencia y enfocarse en su crecimiento personal y profesional. En segundo lugar, es importante considerar la madurez emocional de ambos actores. Tanto Hande como Kerem son personas adultas y profesionales que han aprendido a lidiar con situaciones difíciles en el pasado. Es probable que ambos hayan reflexionado sobre su relación y hayan llegado a una comprensión mutua, incluso si no siguen juntos como pareja. La madurez emocional implica la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, así como la empatía para comprender las emociones de los demás. En el contexto de una relación que ha terminado, la madurez emocional permite procesar la ruptura de manera saludable, sin caer en la amargura o el resentimiento. Tanto Hande como Kerem han demostrado a lo largo de sus carreras una notable inteligencia emocional, lo que sugiere que han sido capaces de afrontar su separación de manera constructiva. En tercer lugar, es crucial analizar las declaraciones públicas que han hecho ambos actores sobre su relación. Si bien es cierto que han sido muy reservados al respecto, en algunas entrevistas han dejado entrever algunos detalles que nos pueden dar pistas sobre sus sentimientos. Por ejemplo, en una ocasión, Hande mencionó que guardaba un gran cariño y respeto por Kerem, y que siempre estaría agradecida por los momentos que compartieron juntos. Esta declaración sugiere que a pesar de la separación, Hande conserva una buena imagen de Kerem y valora la relación que tuvieron. Este tipo de declaraciones, aunque sutiles, son significativas.
Revelan que a pesar de la ruptura, Ande no guarda rencor y que valora los aspectos positivos de la relación. El cariño y el respeto son sentimientos que perduran más allá de una relación romántica y que indican una madurez y una capacidad para ver el lado humano del otro. Por otro lado, también es importante tener en cuenta el lenguaje corporal y las expresiones faciales de Ande cuando se le pregunta por Kerem. Aunque es difícil interpretar estos gestos con certeza, algunos expertos en lenguaje corporal han señalado que Ande muestra una ligera sonrisa y un brillo en los ojos cuando se menciona el nombre de Kerem, lo que podría indicar que aún siente algo por él. La comunicación no verbal es una fuente valiosa de información sobre las emociones de una persona. El lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz, todos estos elementos pueden revelar sentimientos que no se expresan verbalmente. Sin embargo, es importante interpretar estos signos con cautela, ya que pueden estar influenciados por factores como el contexto, la personalidad y las estrategias de comunicación. No obstante, la observación de estos detalles puede proporcionar pistas sobre los sentimientos subyacentes de Ande hacia Kerem. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones y gestos. Es posible que Ande esté tratando de ser diplomática y evitar controversias, especialmente teniendo en cuenta la gran atención mediática que recibe su vida personal. Por lo tanto, es importante no sobreinterpretar sus palabras y acciones. La presión mediática es un factor importante a tener en cuenta al analizar las declaraciones y gestos de Ande. Como figura pública, Ande es consciente de que sus palabras y acciones son constantemente observadas y analizadas. Por lo tanto, es probable que adopte una postura diplomática para evitar controversias y proteger su imagen pública. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a la privacidad y que no están obligadas a revelar detalles íntimos de su vida personal. Otro factor importante a considerar es la posible existencia de una amistad entre Ande y Kerem. Aunque no se les ha visto juntos en público desde su separación, es posible que mantengan una relación cordial y se apoyen mutuamente en sus carreras profesionales. Muchos famosos han logrado mantener una amistad después de una ruptura amorosa, y no sería sorprendente que Ande y Kerem también hayan optado por este camino. La amistad después de una ruptura es una opción viable para muchas parejas. Requiere madurez, respeto y la capacidad de separar la relación romántica del vínculo afectivo. Mantener una amistad permite a ambas partes seguir apoyándose mutuamente y conservar los recuerdos positivos que compartieron. En el caso de Ande y Kerem, una amistad podría ser beneficiosa para ambos, ya que les permitiría seguir colaborando en proyectos profesionales y mantener una relación cordial en el ámbito público. Por supuesto, también es posible que Ande simplemente quiera dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida. Es comprensible que no quiera revivir constantemente su relación con Kerem, especialmente si la separación fue dolorosa. En este caso, es probable que prefiera mantener una distancia prudente y enfocarse en sus nuevos proyectos y relaciones. Superar una ruptura amorosa es un proceso individual y requiere tiempo y esfuerzo. Es comprensible que Ande quiera dejar atrás el pasado y enfocarse en su futuro. Mantener una distancia prudente puede ser una estrategia efectiva para proteger su bienestar emocional y evitar revivir el dolor de la separación. En definitiva, es difícil saber con certeza qué piensa Ande Erçel realmente de Kerem Bürsin. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans y que su relación siempre será recordada con cariño. Quizás en el futuro Ande y Kerem decidan hablar abiertamente sobre su relación y compartir sus verdaderos sentimientos con el público. Mientras tanto, solo podemos especular y esperar a que el tiempo nos revele la verdad. La vida de las celebridades está llena de misterios y especulaciones. A menudo los fans se sienten atraídos por la vida personal de sus ídolos y quieren saber todos los detalles de sus relaciones amorosas. Sin embargo, es importante recordar que las celebridades también son personas y que tienen derecho a la privacidad. Recordemos que lo más importante es respetar la privacidad de ambos actores y no presionarles para que hagan declaraciones que no quieren hacer. Tanto Ande como Kerem merecen vivir sus vidas personales con libertad y tranquilidad, sin tener que dar explicaciones constantes sobre su pasado amoroso. El respeto a la privacidad es fundamental para garantizar el bienestar emocional de las celebridades. La presión mediática y el escrutinio público pueden tener un impacto negativo en su salud mental y en su calidad de vida. Y hablando de seguir adelante, Ande ha sido vinculada sentimentalmente a otras personas desde su ruptura con Kerem. Los rumores de romance han sido constantes, y aunque ella ha mantenido un perfil bajo, ha habido cierto revuelo mediático al respecto.
Analizar estos nuevos vínculos nos puede dar una pista sobre lo que busca Ande en una relación, y también sobre cómo está gestionando su vida amorosa tras la mediática ruptura con Kerem. Es importante destacar que las relaciones sentimentales son algo muy personal, y que los rumores a menudo no reflejan la realidad. Sin embargo, el interés del público por la vida amorosa de Ande es innegable, y es algo que los medios siempre van a cubrir. La vida amorosa de las celebridades siempre genera interés entre el público. Los rumores y las especulaciones sobre nuevas relaciones son comunes y a menudo alimentan la curiosidad de los fans. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones sentimentales son algo muy personal y que los rumores no siempre reflejan la realidad. Lo mismo ocurre con Kerem. También ha sido objeto de rumores sobre posibles romances. La prensa rosa siempre está al acecho y cualquier interacción con otra persona puede convertirse en titular. Al igual que con Ande, es fundamental tomar esta información con cautela, y recordar que los famosos también tienen derecho a la privacidad. Lo que sí es cierto es que ambos actores siguen siendo figuras muy relevantes en el mundo del espectáculo, y su vida personal seguirá generando interés. La prensa rosa tiene un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de las celebridades. Sin embargo, es importante ser crítico con esta información y no dar por sentado que todo lo que se publica es verdad. En resumen, después de analizar todos los indicios y declaraciones disponibles, podemos concluir que Ande Erçel probablemente guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem Bürsin, y que le desea lo mejor en su futuro. Aunque es posible que ya no exista un romance entre ellos, es probable que mantengan una relación cordial y se respeten mutuamente. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una interpretación y que la verdad solo la conocen Ande y Kerem. Esta conclusión es una interpretación basada en la información disponible y en la observación de los comportamientos y declaraciones de ambos actores. Sin embargo, es importante recordar que la verdad solo la conocen Ande y Kerem y que cualquier interpretación es subjetiva. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado analizando la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Recordad que esto es solo una opinión basada en información pública, y que la realidad puede ser muy diferente. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero leer vuestras opiniones. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!